Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta oportunidad a todos los hermanos y hermanas en la fe de nuestro Señor Jesucristo, y de la misma manera les damos una cordial y grata bienvenida a todos los amigos y público en general que por la gracia de Dios cada día nos acompañan para poder seguir estudiando este mensaje grandioso y precioso de salvación que Dios ha dispuesto para este mundo, para liberarlo completamente del pecado y de la vida de pecado a todo aquel que acepta este evangelio y se apropia de la salvación, llenando las condiciones de estar dispuestos de entregar nuestra vida y renunciar a la vida de este mundo. Estamos estudiando esta serie de estudios de salvación por fe y gracia. Estamos en el estudio número 359 de esta serie. También se denomina el mensaje de justificación por la fe. Cómo el creyente puede ser justo mediante Cristo, el Salvador de este mundo. Porque el Evangelio, la palabra de Dios dice que el cristiano deberá vivir por fe, pero dice el justo vivirá por la fe. Entonces el cristiano debe ser justo, no pecador, porque el pecador no puede vivir por fe. Ese es el estudio que estamos realizando en este tiempo. En el estudio anterior hemos desarrollado cómo el Espíritu Santo entra al corazón, a la vida del creyente, y comienza una verdadera obra de salvación. Hay dos formas de obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo trabaja por fuera, llamando al pecador, ayudando al pecador. Dios siempre está presto para poder auxiliar al ser humano pecador. Y solamente el ser humano, cuando el Espíritu Santo está trabajando de afuera, recibe ayuda esporádicamente, cuando está en su extrema necesidad. Eso es para que el creyente pueda entender que Dios es bueno, Dios es amor, Dios es misericordioso. Y muchos a eso lo llaman vida cristiana. La vida cristiana es totalmente diferente. La vida cristiana inicia cuando uno da bienvenida, da lugar, abre la puerta de su corazón, de su mente, de su vida, para que el Espíritu Santo pueda entrar a su vida y pueda comenzar una vida de salvación del pecado y una vida verdaderamente cristiana. Y hasta aquí hemos estudiado que cuando el Espíritu Santo entra al corazón, no es solamente porque el pecador dice entra a mi vida, o yo creo, o me entrego mi vida a Cristo, sino que la entrega debe ser total y completa. La condición es fe verdadera, fe genuina, fe viva, fe que lleva a confiar enteramente en un Dios poderoso, y si es así, el creyente entrega su vida. No solamente entrega su vida para vivir con Cristo, sino entrega todo lo que tiene, todas sus ganancias, todas sus pertenencias, todo lo que ha acumulado en este mundo, las riquezas de maldad. Entonces, la entrega involucra o comprende dos aspectos: entregar nuestra vida para que Cristo pueda renovarlo y nos pueda dar nueva vida,
y su Espíritu Santo pueda controlar, guiar, gobernar nuestra vida. Y 2, entonces el ser humano carnal debe morir. Entonces, si el plan de salvación es dar vida nueva al que está dispuesto a morir, al pecado, a la carne, al mundo, entonces, ¿quién va a manejar? ¿Quién va a administrar? ¿Quién va a continuar en las actividades de este mundo? Si el hombre carnal está ya condenado, destinado a morir. Por eso es que entonces la entrega comprende una entrega sin reservas total de todo lo que uno es y de todo lo que tiene. A eso se refiere cuando Jesús dijo en San Lucas 9:23, todo aquel que quiere, toma decisión de seguir a Cristo, entregar su vida, dice, niéguese a sí mismo. Negarse a uno mismo, a la vida carnal, al corazón egoísta, negarse de que nuestra vida carnal no sirve, no vale para vivir la vida cristiana, para vivir la vida religiosa. No está preparado, habilitado para obedecer, para cumplir, para predicar el Evangelio, para seguir las instrucciones de Dios. Entonces el ser humano carnal, pecaminoso, malogrado por el pecado, debe negarse a sí mismo, decir, Señor, soy un siervo inútil, no sirvo para poder obedecerte, para poder cumplir lo que tu palabra dice. Estoy dispuesto a morir a Dios, a la carne. Eso es negarse. Y estoy dispuesto a vivir una vida de abnegación. Vivir una vida de negarse a uno mismo todos los días, para ya no más vivir la vida carnal que se vive en este mundo, afanado en los deseos, en los afanes de esta vida. Esa es la condición. Y luego dice, ¿qué va a hacer? Dice, tome su cruz, cargar la cruz de Cristo. Es vivir la vida de Cristo y seguir a Cristo todos los días, dice, por donde quiera que va. Y en Lucas 14:33, allí está la esencia mismo de la negación. Dice, cualquiera que quiera ser mi discípulo y seguirme, dice, renuncie, dice, a todo lo que posee. La palabra todo hay que comprender. Todo lo que uno tiene que renunciar, o sea, su vida primero, su vida carnal, con toda su preparación. Y el segundo, todo lo que tiene, sus pertenencias, sus ganancias, las riquezas de maldad, como dice Lucas capítulo 16. Ahora sí, entonces, esa es la condición. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo pueda entrar a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra mente, y pueda comenzar una verdadera vida de salvación, una verdadera vida cristiana, una vida espiritual, una vida nueva, una vida santificada, santa, consagrada a Dios. Eso es el cristianismo que presenta la Biblia, y toda esa vida se recibe por fe y gracia. Es un regalo, es un don. Por eso el ser humano no puede creer. El pueblo de Israel incrédulo no logró creer en eso. Siempre el ser humano quiere hacer algo. Siempre el ser humano quiere poner su parte. Y así los religiosos antiguos vivieron diciendo, Señor, vamos a hacer tu voluntad, Señor, vamos a cumplir tu palabra, Señor, te vamos a obedecer, Señor, vamos a ser fiel. Israel en el monte Sinaí dijo, Señor, vamos a obedecer tus mandamientos. Y Dios no puede decir no, no puede obligar. Aceptó. Por misericordia, a eso se llama el antiguo pacto. Querer salvarse
en el antiguo pacto donde el hombre pone su parte, y todo eso lleva al fracaso. Por eso Israel, que iba tras una ley de justicia, dice, no alcanzó justicia, no alcanzó a ser justo, santo, bueno, perfecto, obediente, porque iban por las obras de la ley. El hombre carnal, con su mente carnal, con corazón egoísta, con naturaleza pecaminosa, imposible que agrade a Dios, imposible que aprenda a obedecer a Dios, imposible que llegue a servir a Dios fielmente, imposible. La condición es estar dispuesto a morir. Es tan sencillo esta salvación por fe y gracia, lo que nos falta es fe. Porque Dios no pide al hombre que obedezca. Dios no pide al hombre que cumpla. Lo que Dios pide es entrega y dispuesto a abandonar, a dejar todo. Ese es el Evangelio que estamos estudiando ya durante más de un año. Ya estamos estudiando más de 400 días, todos los días. Y muchos de nosotros, nuestra fe se está fortaleciendo, porque la única condición mayor es la fe. La fe lleva a apropiarnos de la salvación. La fe lleva a aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. La fe es el que acepta al Espíritu Santo para que entre a nuestra vida y estemos dispuestos a cumplir esas condiciones. Entonces, en el estudio anterior hemos estudiado cuando el creyente está dispuesto así a vivir una vida cristiana, religiosa, real, verdadera, el Espíritu Santo, la primera obra que hace es limpiar, apartar el corazón egoísta, la mente carnal, separarlo y crear un nuevo hombre. Por eso el que está en Cristo, nueva criatura es. Y ahora el yo debe morir. El yo al principio de la vida cristiana, en el nuevo nacimiento, el yo está en la cruz. Por eso Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado mi vida carnal. Ahora ya no vivo, dice, en la carne. Vivo por la fe en la vida del Hijo de Dios. Una vida espiritual. Ahora el Espíritu Santo tiene que obrar en el creyente esa salvación. Y ahora vamos a seguir estudiando cómo el Espíritu Santo va a dar crecimiento a ese nuevo hombre, a esa nueva criatura, hasta que el yo muera. Cuando el yo muera, dice, el cuerpo está ya preparado, el cuerpo espiritual, está limpio, santificado, preparado para recibir, dice, la lluvia tardía, para ser usado por el Maestro. Jesús quiere utilizar al creyente con el yo muerto para poder dar el fuerte pregón, para iluminar el mundo con este evangelio de la buena noticia, de que hay esperanza para el religioso profeso que no ha podido vivir la vida cristiana plena. Hay esperanza también para los que no han aceptado la religión, que están viviendo en el mundo, pero están viviendo una vida prácticamente pecaminosa, sufriendo las consecuencias del pecado, sufriendo las consecuencias de este mundo que está lleno de maldad, lleno de violencia, lleno de toda clase de pecado. Y ningún ser humano vive en paz.
ningún ser humano vive feliz. Ningún ser humano no tiene reposo. No hay gozo, no hay paz permanente. Solo hay gozo momentáneo, felicidad momentáneo. Pero el Espíritu Santo, la salvación, el Evangelio, la Biblia, la verdadera religión, ha dispuesto una salvación completa del pecado y de las consecuencias del pecado. ¿Y cómo es la solución? Ya hemos aprendido hasta aquí. Es por medio del nuevo nacimiento en el Espíritu. Ahora vamos a continuar estudiando y vamos a aprender cómo es ahora vivir en el Espíritu y ya no vivir en la carne. ¿Cómo es dejar la carne a un lado, la vida de la carne, para no seguir pecando? Y cómo es vivir en el Espíritu en la vida nueva. Vamos a leer en el libro Testimonio para Ministros, página 377, basado en el Evangelio de la cruz. Dice así: la cruz del Calvario significa todo para las almas que perecen. Por medio del sufrimiento y la muerte del Hijo del Hombre, se ha hecho posible la salvación del hombre. Por la intervención del Espíritu Santo, Dios se propone que su imagen sea restaurada en la humanidad y un nuevo y viviente principio de vida sea introducido en las mentes contaminadas con el pecado. Así que Jesús murió, pagó por el pecado del hombre. Ahora quiere darnos, dice, una segunda oportunidad. Ha hecho posible que el hombre, recibiendo, dice el Espíritu Santo en su corazón, puede ser restaurada la imagen de Dios en la humanidad, en el hombre. ¿Cómo? Por obra del Espíritu Santo. Necesitamos entonces nosotros tener ese Espíritu Santo en nuestro corazón. La vida de Cristo debe ser formulada en nuestra vida. Debe ser iniciada y mantenida por el poder del Espíritu Santo hasta que la imagen de Cristo, o sea, el carácter de Cristo, pueda ser nuestro y estemos ya habilitados, preparados para vivir la vida del Espíritu Santo en nosotros. El amor de Dios es plenamente capaz de restaurar, dice, reconstruir, animar y fortalecer a toda alma creyente que acepte la verdad como es en Jesús. Pero a fin de que esto pueda realizarse, los hombres deben unirse en el yugo con Cristo. Así que ahora, al nuevo creyente espiritual, con su vida carnal, con el yo crucificado en la cruz, para que pueda tener una muerte lenta, y ahora pueda tener la libertad en Cristo de vivir la vida espiritual, debe mantenerse unido a Cristo, con el yugo. El yugo de Cristo nos une a Cristo, dice. La fe verdadera nos une a Cristo. Por eso Jesús dijo, es como el injerto. Una rama silvestre puede injertarse a una planta buena que es Cristo, la vid verdadera, que tiene raíz santa, vida santa. Si el creyente, dice, es injertado, es unido a Cristo, como por medio de un injerto,
entonces recibirá, dice, una vida santa. El creyente puede comenzar, unido a Cristo, vivir una vida santa. Eso es lo que el apóstol Pablo claramente detalla en el libro de Romanos capítulo 11. Unido a Cristo, entonces la imagen de Dios será restaurada. En el libro Nuestra elevada vocación, página 106. También está en el libro Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, 333, dice: el Espíritu de Dios no crea nuevas facultades en el hombre convertido, sino que, ¿qué hace? Lo santifica, lo purifica, lo limpia, lo habilita. Efectúa, dice, un cambio en la mente, y en el corazón y en el alma, y las facultades ahora son purificadas. Esa es la obra del Espíritu Santo para garantizar la vida cristiana. Y en el libro Deseado de todas las gentes, página 82, nos dice: la palabra del Señor a Israel era: volveré mi mano sobre ti, y limpiaré hasta lo más puro tus escorias. Para el pecado donde quiera que se encuentre, nuestro Dios es fuego consumidor. En todos los que se sometan a su poder, el Espíritu de Dios consumirá el pecado. Pero si los hombres se aferran al pecado, llegan a identificarse con el pecado, entonces la gloria de Dios, que destruye el pecado, debe destruirlos a ellos también. Jacob, después de su noche de lucha con el ángel, exclamó: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Según la Biblia, entonces, Dios es fuego consumidor al pecado. Dios no puede consentir el pecado. Por eso cuando Satanás se apartó en el cielo de Dios y cuando quiso hacer su voluntad, Satanás fue expulsado del cielo. Por eso Dios no puede morar en un corazón pecaminoso, en un corazón egoísta, en un corazón lleno de pecado, como dijo Jesús: del corazón salen todos los males. Allí no puede morar. Por eso la primera obra del Espíritu Santo es limpiar, expulsar, purificar. Ahora el creyente que vive unido a Cristo por el yugo de obediencia, por la fe, el Espíritu Santo, dice, consumirá el pecado. Entonces, cristianismo no es al creyente decirle: no mientas, no engañes, no seas infiel, no hables mal, no trates mal a tu esposo, a tu esposa, ama a tu esposo, a tu esposa, ama a tu prójimo. No es así. El pecado no se puede manejar con órdenes, con mandatos, con consejos o con recompensas. Muchos se frenan de actuar mal, de hablar mal, por querer la salvación. No es así. Eso es educación del mundo. Eso es psicología. No, necesitamos el Espíritu Santo en el corazón. Cuando el Espíritu Santo entre al corazón y pueda crear una nueva vida, y viva el Espíritu Santo en ese corazón nuevo, limpio, mente nueva, el pecado no podrá seguir existiendo en ese creyente. El creyente espiritual no podrá seguir pecando, porque el Espíritu Santo consumirá al pecado. Pero si el creyente vuelve a su vida carnal, si el creyente
hace su voluntad, entonces cae nuevamente en pecado. Y si se aferra al pecado y sigue viviendo así, en vida carnal, haciendo su voluntad, entonces, cuando Cristo venga en el juicio final, el fuego que consume el pecado le consumirá también al pecador, porque no quiso renunciar al pecado, no quiso renunciar a su mente carnal, a su corazón egoísta, volvió a la vida antigua. Por eso Jesús presentó una parábola. Aquella parábola dice del hombre que aceptó a Cristo y el Espíritu Santo limpió su corazón, su mente, pero nuevamente volvió, dice, a hacer su voluntad. Su corazón, dice, estaba limpio, adornado. Y el espíritu del mal que antes moraba allí, reinaba allí, volvió y lo encontró, dice, vacío, sin el Espíritu Santo. Y fue a tomar, dice, otros 7 espíritus malos, inmundos, y entraron y moraron en el creyente, y su vida fue, dice, peor que antes. Por eso necesitamos estudiar este plan de salvación, cómo funciona verdaderamente la verdadera vida cristiana. Sigamos entonces en el estudio. Discurso Maestro de Jesucristo, página 70. Dice así: por sus obras buenas, los seguidores de Cristo deben dar gloria no a sí mismos, sino al que les ha dado gracia y poder del Espíritu Santo para obrar. Toda obra buena se cumple solamente por el Espíritu Santo, y este es dado para glorificar, no al que lo recibe, sino al dador del Espíritu Santo. El yo se esconderá y se verá que Cristo reina supremo en nuestra vida. Toda buena obra, una obra perfecta, completa, santa, buena, solo el Espíritu Santo puede producir en el creyente, si es que el creyente cumplió la condición de entregar su vida para ya no volver a vivir esa vida carnal. Y si es que entregó también todo lo que tiene, porque si no entrega todo lo que tiene, el 100% de sus pertenencias, el hombre carnal se levantará y querrá seguir cuidando sus intereses y seguir acrecentando sus intereses y seguir viviendo la vida carnal. Ese es el peligro. Entonces no va a haber buenas obras perfectas, completas. Pero si el creyente, pues, lleno del Espíritu Santo, realiza buenas obras, es obra del Espíritu Santo en el creyente, y la gloria no debe ser al yo, sino la gloria debe ser a Dios. Así funciona la vida cristiana. Deseado de todas las gentes 767. ¿Qué podemos aprender allí? Dice así: todos los que se consagran su alma, su cuerpo y su espíritu a Dios, recibirán constantemente una nueva medida de fuerzas físicas y mentales. Las inagotables provisiones del cielo están a su disposición. Cristo les da el aliento de su propio espíritu. La vida de su propia vida Cristo les da. El Espíritu Santo despliega sus más altas energías para obrar en el corazón y en la mente. La gracia de Dios amplía y multiplica sus facultades y toda perfección de la naturaleza divina. Los auxilia en la obra de salvar almas.
¿Qué había dicho aquí? Toda perfección de la naturaleza divina. No dice que el hombre carnal se va a perfeccionar, o el Espíritu Santo lo va a perfeccionar al hombre carnal, con mente carnal, con corazón egoísta, o a la naturaleza pecaminosa lo va a volver perfecto, no dice. Sino, da poder, gracia, multiplica sus facultades para toda perfección de la naturaleza divina. El que va a crecer en perfección es la naturaleza divina, el hombre espiritual, la nueva criatura en Cristo Jesús. Y por la cooperación con Cristo, son completos en Cristo. En su debilidad humana son habilitados para hacer las obras de la omnipotencia. En su debilidad humana, el ser humano tiene que reconocer que su vida humana es débil, está debilitado. El débil no puede hacer nada, es como un enfermo físicamente débil no puede hacer nada por sí mismo. Así tiene que creer y considerarse el creyente en vida carnal es débil. ¿Por qué es débil? Porque está como clavado en la cruz y la cruz debilita. O está enyugado, subyugado su naturaleza pecaminosa. Está debilitado por falta de acción. Ahora sí, el Espíritu Santo trabaja en el hombre espiritual, en la nueva criatura. Esta obra de salvación, Nicodemo comprendió. Vamos a leer en Deseado de todas las gentes 147. Dice así: no es mediante controversias y discusiones cómo se ilumina el alma. Debemos mirar y vivir. Ese es el evangelio que Moisés predicó al pueblo incrédulo Israel en el desierto. Cuando el pueblo de Israel fue picado por las serpientes ardientes, que significan que el ser humano carnal es herido, es picado por la serpiente antigua, diablo y Satanás, que le hace caer en pecado, es herido. Pero debe mirar a Cristo. Y el que mira a Cristo debe mantenerse en Cristo. Cristo, dice, le cautiva, Cristo le encanta, Cristo, dice, le atrae y vive unido a Cristo. El que mira a Cristo es encantado y vive pues unido a Cristo. Así como hay animales en la naturaleza, hay que aprender de los animales. El libro de la naturaleza nos enseña. Los antiguos patriarcas, profetas, no tenían estos libros, la Biblia, escrito. Y ellos estudiaban la naturaleza. Cuando un animal es encantado por otro animal, se entrega. Así, si el creyente espiritual, el nuevo hombre, se mantiene mirando a Cristo, será encantado. Esta lección, dice, Nicodemo recibió la lección y se la llevó consigo. Si nosotros este estudio que estamos realizando, si por fe y gracia y por obra del Espíritu Santo entendemos y comprendemos, aceptaremos y será nuestro. Nicodemo recibió, dice, la lección y se la llevó consigo. Escudriñó las Escrituras de una manera nueva, no para discutir con una teoría,
sino para recibir vida en el alma. ¿Y quién da vida en el alma? Nueva vida, el Espíritu Santo. Empezó a ver el reino de los cielos cuando se sometió a la dirección del Espíritu Santo. El reino de Dios, el reino espiritual, el reino de gracia, comienza cuando uno se somete a la dirección del Espíritu Santo, ser dirigido, ser guiado, ser gobernado, ser conducido, ser utilizado. Así como un instrumento es manejado, ser manejado por el Espíritu Santo, pero voluntariamente. Nosotros tenemos que tomar la decisión, decir, sí, Señor, me someto, me entrego con todo lo que tengo. Ahora sí, el Espíritu Santo nos va a guiar en una vida nueva. Esa es vida cristiana. Deseado de todas las gentes, 147. Hoy en día, dice, miles que necesitan aprender la misma verdad que fue enseñada a Nicodemo por la serpiente levantada. Cuando Nicodemo no podía entender el nuevo nacimiento del Espíritu, Jesús le dijo, así como la serpiente de bronce que levantó Moisés en el desierto, dice, así el Hijo del Hombre, dice, Jesús será levantado, dice, ante todo el mundo. Y el que acepta a ese Cristo levantado, tendrá vida nueva, le dijo a Nicodemo. Así hoy, dice, muchos confían en que su obediencia a la ley los recomienda al favor de Dios. No quieren mirar a Cristo por fe, que la salvación se recibe por fe y gracia. Siempre los seres humanos, los religiosos, los cristianos profesos, quieren confiar en la obediencia a la ley y piensan que obedeciendo la ley van a ser recomendados al favor de Dios para recibir las bendiciones. Ese es un engaño que se enseña y un engaño que uno mismo acepta. Cuando se los invita a mirar a Jesús y a creer que Jesús los salva únicamente por su gracia, exclaman, ¿cómo puede esto hacerse? No pueden entender, no pueden creer que una vida santificada, una vida espiritual, una vida obediente, una vida perfecta, se recibe por fe y gracia. No pueden creer ni entender, dice. El apóstol Pablo claramente escribió, inspirado por el Espíritu Santo en la Biblia, esta salvación de recibir mirando a Cristo y apropiarse de Cristo. Efesios 2, 8 al 10, donde dice que la salvación es enteramente por fe y gracia, sin obras de la ley, para que nadie se glorie, sino toda la gloria sea dado a Cristo. Y Cristo dice al que le acepta como su Salvador personal, va a iniciar la nueva creación. A la nueva criatura en Cristo Jesús lo va a crear, dice, para buenas obras. Y el Espíritu Santo realizará las buenas obras en el creyente espiritual. No dice que el hombre carnal va a hacer buenas obras con la ayuda del Espíritu Santo. Ese es el evangelio pervertido. Y por creer en ese evangelio, que el hombre carnal, con la ayuda del Espíritu Santo, va a asistir a la iglesia, va a obedecer la palabra de Dios, el mundo religioso no tiene poder, el cristiano profeso no tiene poder,
no tiene el carácter de Cristo, no tiene el amor verdadero en el corazón, y por eso no puede iluminar al mundo con la gloria de Dios, no puede predicar el Evangelio con poder en esta pandemia, en esta cuarentena, en este tiempo en el cual los gobiernos de este mundo han cerrado las iglesias y han prohibido predicar el Evangelio en las cárceles, en los hospitales, en las plazas, en las casas. Está prohibido por culpa de la pandemia. Y el religioso no puede, porque no tenemos el amor de Dios en el corazón. No hemos dejado entrar el Espíritu Santo en el corazón porque no estamos dispuestos a dejar la vida de este mundo y no estamos dispuestos a dejar la vida carnal, porque nos consideramos autosuficientes, preparados para obedecer, para cumplir la religión. Pero eso es imposible. Hemos comprobado que la religión no puede enfrentar a los poderes de este mundo. Vamos a continuar entonces nuestro estudio y seguir aprendiendo por la gracia de Dios. Deseado de todas las gentes 508. Y no engañe ninguno a su prójimo, mas tendrás temor de Dios, dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Nadie engaña a su prójimo. Estas palabras habían sido pronunciadas por Cristo mismo cuando estaba envuelto en la columna de nube, y la primera respuesta de Zaqueo al amor de Dios consistió en manifestar compasión hacia el pobre y al doliente. Tenemos el ejemplo de Zaqueo. Zaqueo, cuando recibió el amor de Dios en su corazón, en su mente, aún en su casa recibió a Cristo, que es el verdadero amor. La ley solamente es copia del amor de Cristo. La copia no nos puede salvar, no nos puede dar amor. Por más que obedezca a la ley, nunca podrá tener amor el creyente. Necesita recibir a Cristo, es el verdadero amor. Cristo es la ley real, la verdadera ley es Cristo. Y Zaqueo aceptó. Inmediatamente de su corazón brotó el amor al prójimo. ¿Y cómo se manifestó ese amor al prójimo en Zaqueo, que aceptó a Cristo? Página 509 de Deseado de todas las gentes. Los publicanos habían formado una confederación para oprimir al pueblo y ayudarse mutuamente en sus fraudulentas prácticas. Los publicanos eran empleados de Roma y cobraban impuestos. Eran como los que hoy trabajan para los gobiernos, para las empresas. Así eran. Porque ese trabajo es fraudulento. Está establecido, basado en el engaño. Porque si no hay engaño, esos trabajos no prosperarán. Esas empresas no prosperarán, no crecerán. Así hoy acontece también. En su extorsión no estaban sino siguiendo la costumbre que había llegado a ser casi universal. Aún los sacerdotes y rabinos, que los despreciaban, eran culpables de enriquecerse mediante las prácticas deshonestas, bajo el manto de su sagrado cargo. Así funcionan los trabajos, las actividades de este mundo. Pero tan pronto como Zaqueo se rindió a la influencia del Espíritu Santo,
abandonó toda práctica contraria a la integridad. Así que cuando uno se rinde a la obra del Espíritu Santo, deja entrar a su vida, inmediatamente comienza a abandonar esas prácticas contrarias a la santidad, a la pureza, a la verdad. Ese es el verdadero evangelio. No es decir al hombre carnal, con su mente egoísta, con su preparación en este mundo, un profesional elocuente, no es decirle, ahora tienes que dejar eso, no es así. Necesita aceptar a Cristo y a la obra del Espíritu Santo en su corazón. Y cuando el Espíritu Santo infunda nueva vida y lo llene del amor de Dios, ahora sí, el nuevo creyente será algo natural abandonar toda esa vida como Zaqueo. Sigue diciendo, ningún arrepentimiento que no obre una reforma es genuino. La justicia de Cristo no es un manto para cubrir pecados que no hayan sido confesados ni abandonados. El manto de la justicia de Cristo es un principio de vida que transforma el carácter y rige la conducta. La santidad es integridad para con Dios, es la entrega total del corazón y la vida para que revelen los principios del cielo. Esos principios del amor deben ser revelados en la vida del nuevo creyente. Por eso, recibir la justicia de Cristo, recibir el Espíritu Santo, recibir el amor, la condición es entrega total del corazón y la vida entera. Si el pecador creyente no quiere entregar totalmente 100% de su vida carnal y 100% de todas sus bienes, sus pertenencias, sus riquezas de maldad, entonces el Espíritu Santo no puede comenzar una nueva vida de salvación. Imposible. Entonces la salvación es por la entrega, por fe y gracia. Solo el que cree en Cristo, el que cree en Dios, el que cree en la obra del Espíritu Santo, puede entregarse totalmente. En los estudios anteriores hemos puesto el ejemplo como una señorita que confía en el joven para unir su vida, se entrega y hace un pacto de matrimonio y se entrega. Por eso la Biblia dice, el que se entrega, dice, en matrimonio en el pacto, porque cree que eso es bueno, dejará a su padre y a su madre y dejará a su vida antigua. Ahora formarán una nueva vida, dice. Así es la vida cristiana. Unirse con Cristo. Y si uno se une a Cristo por fe y gracia, entrega su vida y entrega también todo lo que tiene. Ahora, Cristo se hará cargo de toda la vida del creyente y de todas sus pertenencias. Entonces no solamente es dar el diezmo, como enseñan los que creen en el diezmo. El diezmo es parte de la entrega. Solo el nuevo creyente, ahora el hombre espiritual, es administrador de los bienes del Señor. Ahora administra el 100% de todas las pertenencias, de todos los bienes que el creyente ha entregado a Cristo. Ahora el nuevo creyente que vive dentro del hombre carnal debe administrar. Y en la administración el 10% entregará para los que predican el Evangelio.
verdaderamente también con el Espíritu Santo y en vida santa. Y el 90% lo administrará también para predicar el Evangelio, para ganar almas para Cristo. Eso es materia de otro estudio que vamos a realizar posteriormente y ya hemos realizado en parte también en estudios anteriores. Así funciona la vida cristiana, por fe y gracia. A eso se llama salvación completa en Cristo Jesús. Ahora vamos a leer en el libro Joya de los Testimonios, tomo 2, página 80. Dice así: cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia primitiva. Aquí vamos a ver entonces 3 ejemplos. Primero hemos aprendido de Nicodemo. Hemos aprendido de Zaqueo. No solamente de Zaqueo, también Mateo. Mateo era publicano, cobrador de impuestos. Y cuando aceptó a Cristo y el Espíritu Santo entró a su corazón porque él estaba dispuesto a dejar todo por amor a Cristo, entonces Mateo dice, dejó ese trabajo de cobrar impuestos, de trabajar para Roma, ser esclavo del mundo por medio del trabajo, dejó y siguió a Jesús, igual Zaqueo también. Así que cuando el Espíritu Santo entra al corazón y crea nueva vida, y ahora dirige la vida cristiana, el verdadero cristiano, por iniciativa propia, por amor, como algo natural, dejará las cosas de este mundo. No por orden de Dios, sino porque el Espíritu Santo es el que gobierna su vida. Ahora, ¿qué aconteció con la iglesia primitiva? ¿Y cómo debe ser hoy la iglesia verdadera? Cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia primitiva, los hermanos se amaban unos a otros. Comían juntos con alegría, compartían todo, y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos capítulo 2, verso 46 y 47. Todo el capítulo 2 del libro de Hechos de la Biblia nos habla de esto. Cuando los creyentes, dice, se amaban unos a otros porque tenían el amor de Dios en el corazón. Compartían todas las cosas en común y todos alababan a Dios y todos trabajaban para poder salvar almas. Y Dios hacía milagros y las almas nuevas que eran salvos también eran añadidos a esa iglesia. Los cristianos primitivos eran pocos en número y no tenían riquezas ni honores. ¿Por qué no tenían riquezas? Porque no seguían trabajando para el mundo, porque el mundo da riquezas. Sin embargo, ejercieron una poderosa influencia. La luz del mundo resplandecía por medio de ellos. Así que eran una luz poderosa que iluminaba el mundo. Hoy la iglesia debe recibir al ángel de Apocalipsis 18, 1 al 4, que iluminará, dice, toda la tierra con la luz, con la gloria de Dios, con el carácter de Cristo, con ese carácter de amor. Y la iglesia primitiva, todos tenían el amor de Dios en el corazón, el Espíritu morando en el corazón, porque Romanos 5:5 dice que el Espíritu Santo imparte el amor. Cristo es el amor en el corazón. Así funciona la verdadera iglesia. Pregunta entonces, ¿la iglesia que usted, hermano, al cual pertenece, o al ministerio al cual pertenece,
o al grupo al cual pertenece, no interesa el nombre. Así toda la iglesia comparten todas las cosas en común, por amor, no porque el pastor le obliga, no porque el líder le dice que traiga, no porque el misionero o el dirigente le dice que pague diezmo, no, sino porque el amor lo constriñe y el amor lo lleva a compartir y a trabajar para salvar almas, porque es un administrador de Dios, un mayordomo. Así funciona su iglesia, su ministerio, su grupo. Entonces, gloria a Dios. Dios sea glorificado. Y también todos los creyentes que aceptamos a Cristo necesitamos unirnos allí, porque el amor nos va a llevar allí. El Espíritu de Dios nos va a llevar. Así como los jóvenes que se casan, las señoritas que se casan, dice, yo me uno, yo me caso por amor, dice. Así el verdadero amor nos une a Cristo y nos une entre los creyentes para hacer fuerza y iluminar el mundo y dar el fuerte pregón y realizar la obra médico-misionera bajo la dirección del Espíritu Santo. Así los creyentes, miembros de la iglesia primitiva, termina diciendo, aterrorizaban a los que hacían el mal. Donde quiera que se conocían su carácter y sus doctrinas, por esta causa eran odiados de los impíos y perseguidos aún hasta la muerte. Entonces la única respuesta que existe a la persecución es esta. ¿Por qué hoy no hay persecución? Es porque la iglesia, los creyentes en la iglesia no tenemos el amor de Dios, sencillamente eso. No tenemos el Espíritu de Dios morando en nuestro corazón. No tenemos a Cristo en el corazón. El día que Cristo entre el corazón, el día que el Espíritu Santo entre en nuestra vida, que está esperando en la puerta, está esperando 133 años desde 1888 para los adventistas y para todas las religiones, iglesias, toda una vida está esperando el Espíritu Santo a la puerta de nuestro corazón. El problema está en que nosotros no queremos renunciar a nuestra vida. Siempre queremos hacer nuestra voluntad, siempre queremos seguir nuestros planes, siempre nos gusta vivir en la ciudad, siempre nos gusta trabajar para el mundo, ser esclavos del mundo, esclavos de la educación del mundo, esclavos de la alimentación del mundo, esclavos de la economía de la riqueza del mundo, esclavos de las empresas, de los trabajos. Entonces, el Espíritu Santo no va a entrar, porque si entraría a nuestra vida, no lo dejaríamos actuar. No estaríamos dispuestos como Zaqueo, como Mateo, a dejar nuestra actividad que nos esclaviza al mundo. Entonces no va a empezar la persecución, no vamos a ser perseguidos. En vano se predica y decimos que va a venir persecución, ley dominical, no va a haber. Ya hemos estudiado un poco de la historia de 1888 del pueblo adventista. En 1888, hace 133 años, la ley dominical estaba por decretarse, por firmarse en el Congreso de Estados Unidos. Pero como el pueblo adventista de ese entonces rechazó a Cristo, rechazó el amor, rechazó el carácter de Cristo, la justicia de Cristo, se tuvo que postergar. El Espíritu Santo fue rechazado, se tuvo que regresar el Espíritu Santo al cielo. Y hoy está esperando. ¿Cuántos creyentes quieren aceptar al Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren aceptar el carácter de Cristo, la gloria de Cristo?
Solamente el cristianismo, el religioso, quiere aceptar el perdón. Señor, perdóname, dice, acepta el perdón. Pero no quieren aceptar a Cristo que perdona. Ese es el problema del mundo religioso. Por eso el mundo está llegando a la crisis final, a la angustia final. Los poderes de este mundo, los poderes religiosos, los poderes económicos que tienen la economía y los que tienen la autoridad, el manejo del mundo, están uniéndose para poder quitar la libertad a los seres humanos, especialmente a los religiosos. Por eso hoy los religiosos están paralizados, pero el diablo es astuto. De antemano ha creado el Internet, ha creado el celular, ha creado las computadoras, ha creado también los satélites. Así quiere engañar al mundo religioso, que por ese medio dice sí se puede practicar la religión. Y así se están acostumbrando los religiosos. Pero el amor de Dios no se puede practicar por Internet. El amor de Dios no se puede compartir. No se puede compartir las riquezas de maldad con los creyentes. Imposible. La vida cristiana no se vive de palabras, porque por Internet, por celular, por computadoras, por satélites, solamente se puede compartir palabras, nada más. Y quizás son palabras vacías. El apóstol Pablo claramente detalló en tu Biblia, en mi Biblia, en 1 Corintios capítulo 13. Si yo hablase, dice, lenguas angelicales, palabras, dice, hermosas. Si yo, dice, aún repartiese mis bienes, si no tengo amor, de nada vale. El amor es compartir, el amor es unirse una persona con otra persona, un creyente con otro creyente, un hombre espiritual con otro hombre espiritual, una nueva criatura con otra nueva criatura, y compartir todo lo que necesitamos compartir, conocimiento, palabra de Dios, vida espiritual, compartir los bienes que el Señor nos ha dado para administrar, compartir las riquezas, compartir talentos, compartir el tiempo, compartir nuestra casa, compartir todo lo que tenemos. Ese es el amor verdadero. Pero para llegar a esa unidad, a esa compartición, necesitamos dejar entrar al Espíritu Santo a nuestra vida, a nuestro corazón. Y ahí están las condiciones que hemos estudiado y seguiremos estudiando. Que Dios pueda bendecir su palabra. En el siguiente estudio seguiremos estudiando cómo es vivir en el Espíritu y cómo es no vivir en la carne ya. La carne debe estar en la cruz para que muera la carne y recibamos la lluvia tardía. Que Dios bendiga su palabra. Gracias por vuestra atención. Gracias a Dios. Gracias también a estos medios de comunicación que todavía nos pueden prestar servicio para poder por lo menos compartir este evangelio de salvación. Será hasta el próximo estudio. Amén.